Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, comunidad Tanto por Hacer. Bienvenidos a un programa más. El día de hoy vamos a estar dando consejos prácticos para los cuidadores y para saber cómo cuidar a su paciente. El día de hoy tenemos nuevamente, y yo estoy muy contenta con la presencia de nuestra enfermera maestra, Judith Ángel, que es de la Escuela de Enfermería Marielena Maza Brito. Entonces, vamos a empezar el día de hoy. Acuérdense que todas las preguntas que tengan, todas las dudas, saludos, comentarios son bienvenidos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a platicar un poquito para aterrizar en esta parte el tema. Algo que queremos saber, Judith, es consejos que le podríamos dar a los cuidadores para tratar de una mejor manera a su paciente. En temas anteriores hemos platicado sobre cómo tratar al cuidador y cómo procurarlo para que él estando bien pueda dar bienestar al paciente. Pero hay situaciones en donde de repente pues no estamos preparados. Digo, tú tienes la carrera de enfermería, hay gente que se prepara para cuidar al paciente, pero cuando de repente en la familia alguien se enferma, lo primero que dicen es la que no hace nada, ¿no? La que no estudia o la más chiquita, ¿no? Entonces, aunque elijamos a una persona que nos ama mucho, que quiere mucho al paciente, pues no tiene las herramientas necesarias para llevar a cabo este cuidado. ¿Qué son de los primeros consejos en esta situación que te acabo de comentar de la hija más chiquita se sale de la escuela para cuidar a la mamá? ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué podríamos hacer? Es muy usual, ¿no? O sea, siempre termina, el cuidado recae siempre sobre la persona, a veces hasta menos inesperada, ¿no? Claro. O sea, como dices, la hija chiquita que no estudia o que está en la prepa, pues bueno, que cuide a la mamá. Evidentemente no tenemos las herramientas para poder cuidar bien a nuestro paciente, sin embargo, es algo que no podemos aprender de un día al otro y se tiene que ir aprendiendo sobre la marcha. Y depende mucho del estado en el que esté nuestro paciente. Si es una paciente recién diagnosticada, pues el cuidado no va a ser el mismo cuando ya pasó por una cirugía y una quimioterapia y ahora está en radioterapia, ¿no? O sea, los cuidados van a cambiar de acuerdo a la etapa del tratamiento que tenga nuestro paciente. Y es ahí como vamos a ir enfocando nuestros cuidados, ¿no? Son cosas que se van aprendiendo sobre la marcha. Lo que yo sí puedo recomendar es que el líder cuidador siempre esté al pendiente de las consultas, de los tratamientos y de todo lo que se le vaya dando al paciente para que sepa cómo guiar estos cuidados y que sepa cómo se va a ir reenfocando, ¿no? ¿Cómo podemos, qué herramientas, qué técnicas pueden utilizar los cuidadores para que de repente le digan, híjole, ¿qué crees que no me acordé cuál era el medicamento que tomaba mi mamá? Siempre tomen notas. Tomar notas es así como súper básico, tener como una libreta de intercomunicación entre la familia, ¿no? Ahí es donde yo voy a ir anotando, bueno, el día de hoy tuvo consulta con el médico del dolor y le indicó un nuevo medicamento, morfina, se lo va a tomar tantos miligramos cada 8 horas, vía oral, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre tomar nota de todo, siempre tomar nota de todo, incluso de lo que va sucediendo en casa. Hoy martes mi mamá tuvo náuseas, le di el medicamento de las náuseas, no se le quitaron, le repetí la dosis como me dijo el médico y seguían sin quitarse, ¿no? Porque eso para la siguiente consulta me va, a veces sobre todo cuando no es el mismo cuidador, que se van rolando, que es lo más ideal, que se van rolando, saca la libreta y dice, pues es que mire, pasó esto, porque a veces no podemos estar enterados de todos, o aunque sea solamente una persona, hay cosas que se nos olvidan. Entonces, siempre tomar nota es de lo principal para poder darle un buen cuidado a nuestro paciente. Si el paciente está solo, yo recomiendo mucho que, sobre todo si ya son de edades avanzadas o que empieza con un poco de falta de memoria o de desatención, tener en una cartulina o en un póster en su habitación un reloj, bueno, el reloj normal, pues, de pila, y al lado una cartulina con los medicamentos y los horarios del mismo, para que el paciente pueda ir viendo, son las 12, y a las 12 me toca este medicamento, me lo voy a tomar. Claro, y en una parte donde sea visible, donde... Totalmente visible y con letras grandes, o sea, no en una hojita de papel así chiquitita al lado del reloj, en una cartulina grande, con una letra muy visible, que yo pueda ver en qué horario me toca mi medicamento o algún tratamiento en específico, para que no se llegue a olvidar, y si son muchos cuidadores, también sepan, ¿no? Si se le agregó un nuevo medicamento y hoy vine, pues a lo mejor no sabía, pero ya lo vi en la cartulina y, bueno, se lo podemos administrar. Pero preguntar, ¿no? Oye, ya son las 12, ¿te tomaste ya tu medicamento? O sea, entrar como en la misma dinámica. Así es. Y tener un reloj en la habitación del paciente siempre es muy importante. A veces empiezan a dejar de salir, quedan mucho tiempo encerrados, o cuando ya no pueden levantarse y están siempre en cama, el hecho de que ellos tengan un reloj, sepan qué hora es y en qué momento estamos, es muy importante para ellos para prevenir el delirium o cualquier situación. Ok, muy bien. Entonces, chicos, tomen
con nota, su bitácora, hay que tener una libretita, no en hojitas, por favor, porque de repente la gente tiende a escribir en hojitas o en post-it, cosas chiquitas. Sí. No, tengan una libreta específica y con los días es como llevar un diario, así que no lo pierdan de vista, ¿vale? El reloj es importante y además le pueden poner dibujitos. Creo que yo también algo, no sé, que particularmente considero es como personalizar la estrategia, ¿no? O sea, sí, depende mucho también de la personalidad de la persona, ¿no? O sea, si es una persona muy alegre que siempre le gusta todo colorido, como por qué le vamos a disfrazar la habitación de gris con un reloj blanco con negro. Si se lo podemos decorar y le podemos poner una flor, una jirafa o lo que sea, mucho mejor. El chiste es que también el paciente se siente en un ambiente muy confortable y el cuidador pues tiene esa tarea, ¿no? O los cuidadores tienen esa tarea, ¿no? De hacer sentir cómodo al paciente y no quitarle también cosas que a veces todavía él puede hacer y de repente queremos como sobrecuidar, ¿no? No te levantes, si se puede levantar, que se levante, ¿no? No hay que dejarle, no quitarle tareas que todavía puede hacer. Claro, por supuesto. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Utilicen la tecnología muchísimo, porque de repente los smartphones son muy buenos para andar en estos lugares como Facebook, que nosotros encantados, pero tienen como alarmas, ¿no? Entonces hay que programar alarmas porque dices, bueno, está padre el reloj ahí y todo, pero de repente se nos va el tiempo. Entonces, para ajustarnos a tiempo, hay que poner la alarma que suene a determinado horario. Entonces, ese es otro consejo que yo le doy. Tenemos una pregunta aquí. Dice, generalmente, ¿qué tareas de cuidado diario recaen en el cuidador que no tenemos presente? De cuidado diario, pues es que sí depende mucho del estado del paciente, pero por ejemplo, cuando es un paciente que ya tenemos en cama o que ya se le dificulta moverse, pues el baño o el aseo diario, a lo mejor no baño en regadera, pero sí un aseo diario es muy importante, ¿no? El aseo bucal. A veces se nos olvida la boca y mantener una boca saludable en el paciente oncológico y en cualquier persona es muy importante, ¿no? Pero en el paciente oncológico para evitar que se le lesione la mucosa, que no empiece con un sabor desagradable, con halitosis, que no empiece además con problemas dentales por la falta de aseo, etcétera, etcétera, es muy importante. Entonces, el cuidado bucal, el aseo personal, un aseo de genitales si no se puede levantar o de regadera en una sillita. ¿Cómo podría ser, ahorita que tocas este tema, cómo podríamos ayudar al cuidador a que dé estos baños sin que le sea como tan complejo el movimiento? Porque o no los pueden cargar o el espacio es muy pequeño, ¿cómo lo harían? Sí, a veces es difícil como introducir una silla en el baño porque actualmente las viviendas son muy pequeñas, ¿no? Podemos ayudarnos de una cubetita y bueno, nosotros le llamamos lebrillo en el lenguaje común, no sé cómo se es como una jícara, como una bandeja, pero más grande. Sí, más o menos como de este tamaño. Puede ser de plástico, tinaja, creo que le llaman en algunos lugares, o de metal, de lo que sea, apoyarse de una cubetita para tirar el agua sucia y traer el agua limpia en esta tinajita y con un trapo o con no sácate para no frotar mucho la piel del paciente que se torna delicada, pero con alguna esponja muy suave o con algún trapito de estos como de felpita, lo mojamos ahí, ponemos el jabón y lavamos al paciente, lo enjuagamos ahí, tiramos el agua sucia y luego ponemos agua limpia, ¿no? No se trata de hacer mucho reguero en la cama porque no queremos mojarla, sino hacer como baño de esponja, muy sutil, ¿no? Enjuagando la esponjita, lavando y así sucesivamente hasta poder higienizar todas las partes del cuerpo. La parte más difícil es el cabello. Ahí pues sí, a lo mejor poner la cabecita recostada en esta bandejita para poder echarle un poquito de agua y tratar de enjuagarlo bien. Aunque ya hay algunos productos que son libres de enjuague, algunas espumas de jabón, de clorexidina, que son como libres de enjuague, entonces nada más se aplican y se limpian después con un trapito y ya, nos evitamos del enjuague y de hacer como mucho reguero también en la cama, ¿no? Está muy bien, al paso de los días al paciente se le puede tornar un poco incómodo, pero esto nos puede facilitar el baño durante una semana, ¿no? Por ejemplo, o sea, no metemos a la regadera o no lavamos con agua tantas veces o todos los días y solamente, no sé, cada 15 días o cada 20 días. Y los demás días solamente con estos espumas que se pueden quitar solamente con un trapito. Pero, ¿dónde podemos encontrar esas espumas? Generalmente en farmacias especializadas. Farmacias, pues sí, especializadas o ¿cómo se les llama? Estas farmacias muy grandes. Como boticas o cosas así, donde pueden encontrar estas espumas. Me
dice aquí, las bitácoras son muy útiles. ¿Qué debería tener una bitácora? ¿Qué datos debe contener una bitácora? La fecha, fecha con día, ¿no? O sea, día, mes, y si es un evento o un medicamento, la hora. Muy importante registrar la hora. ¿Qué debe tener la bitácora? El medicamento que se le dio, si lo toleró, si no lo toleró, si tuvo vómito, si no tuvo hambre, si tuvo mucha sed, por ejemplo, o si tuvo dolor. En el caso del dolor, cuando registramos en bitácora, el dolor, ¿en qué escala? Del 1 al 10, siendo 1, nada de dolor, siendo 10, el máximo dolor que haya sentido en su vida. Que el paciente califique su dolor y que nosotros lo podamos documentar es muy importante para las citas posteriores, porque entonces el médico puede saber si este medicamento nos está funcionando o requerimos ya escalarnos, a veces hasta bajarnos un poquito, ¿no? Entonces, cuando declaramos dolor, es el horario en el que le dio el dolor, si se quitó con el medicamento y cómo lo califica. Y cuando los pacientes tienen rescates para esta situación de dolor, registrar cuántos rescates se le están administrando al paciente. Perdón, ¿qué son rescates? El rescate es, nosotros tenemos un medicamento cada 8 horas, ¿no? Para el dolor. Entre ese intervalo, a mí me dieron mi pastilla a las 8, son las 10 y yo tengo un dolor de 8. No tiene por qué aguantarse a que sean las 4 de la tarde para que le toque su siguiente medicamento. Esa dosis extra entre el intervalo se le llama rescate. Y es muy importante registrarlos para saber qué tanto nos está funcionando el medicamento. Y si no, para cambiarlo. ¿Cierto? Y si no, para cambiarlo, aumentar dosis. Sí, sus médicos puedan modificarlo. Ok, muy bien. Tenemos un comentario de Edgar Rodríguez. Hola, Edgar, ¿cómo estás? Dice, felicidades como siempre. Son temas que a veces olvidamos u obviamos y no prestamos la atención necesaria. Un saludo y gracias por compartir. Muchas gracias. Muy bien. Platícame un poquito de esta parte de... Digo, el baño, la higiene, la estamos retomando un poquito. Si tienen dudas, de verdad, por favor, escríbanos. Yo quiero ver la parte de la fatiga. Hay como varios rubros. La fatiga, ¿qué pasa cuando el paciente dicen es que el ejercicio es bueno, pero se cansa mucho? ¿Qué hace un cuidador en ese sentido? Lo que ayuda mucho es ejercitarse con el paciente, porque a veces los cuidadores tampoco se ejercitan. Hay tantísimas cosas por hacer entre mi familia y mi paciente que de pronto no tenemos tiempo para nosotros mismos. El ejercicio es muy bueno para el cuidador y para el paciente. Entonces, a lo mejor ahorita tenemos un ratito libre, te sientes muy bien, vamos a caminar. Si ya no sale o le cuesta trabajo salir o hay escaleras o lo que sea, pues aunque sea aquí en el cuarto, ¿no? Vamos a caminar aquí en el cuarto, vamos platicando, o un poco de ejercicios de bajo impacto, estiramientos. Mencionábamos la vez pasada un poquito de yoga o de relajación o de meditación. Ayuda mucho a recuperar un poco la energía, a mantenerse pues como que bien oxigenado y como que damos un respiro para seguir. Nos relaja mucho tanto al cuidador como al paciente y nos ayuda mucho a compenetrarnos, ¿no? A seguir compartiendo como algo en común. Vamos a hacer una actividad nosotros. Nos ayuda a complementarnos mucho con nuestro paciente, a generar más empatía y sobre todo a mantenernos también más saludables. No es necesario tener una hora de ejercicio, o sea, con 10, 15 minutos que vayamos empezando y progresivamente ir aumentando, progresivamente el cuerpo nos va pidiendo un poquito más, ¿no? Entonces, si al principio solamente nos funciona caminar, caminemos. Después, seguramente, pues ya vamos a caminar más lejos, ¿no? Vamos a darnos una vuelta al parque, una vuelta a la manzana. El paciente, yo sugiero bien protegido, no sé, un cubreboca. Actualmente tenemos muchísima contaminación, los cambios de clima, pues obviamente con la ropa adecuada al clima. Y pues caminar alrededor de la manzana, de pronto se antoja a lo mejor un poco trotar, o hacer un ejercicio aislado, pasear al perro, claro. Cualquier actividad. Sin forzar nada. Sin forzar nada. El paciente nos va a ir diciendo qué tanto tolera y con qué frecuencia lo va tolerando. Si hoy amaneció muy cansado y solamente tolera 10 minutos, está perfecto. A lo mejor en una semana que ya terminó su proceso de quimioterapia, tiene un poquito más de energía, pues bueno, entonces a lo mejor ahora sí toleró media hora, pues vámonos a caminar media hora. Y destinarnos el tiempo, tampoco no apresurarlo, ¿no? Así como que, bueno, pero ya, o sea, ya vamos a regresarnos. Lo que comentábamos hace rato, ¿no? Tampoco no sobrecuidar toda esa tolerancia. El paciente nos va a ir indicando qué tolera, qué sí tolera y en qué ritmo. ¿Qué tan viable es que sea un ejercicio rutinario? Es decir, todos los días a las 8 de la mañana nos vamos a salir a caminar.
Si esa tolerancia al paciente está muy bien, ¿no? O sea, si esa rutina les funciona y a él a lo mejor le funciona más hacer, todos tenemos preferencias por el ejercicio, a algunos les gusta más en la mañana, a otros les gusta más en la tarde. De acuerdo a la preferencia del paciente, está perfecto, ¿no? Y si es acompañada del cuidador es mejor, por lo que comentaba, ¿no? Pues les ayuda como a generar más vínculo. Sí, claro. Yo tengo una anécdota, justo ayer estábamos con una paciente en un grupo de apoyo y entonces le decía a su hija que tenía que meter su curso de verano, lo que sea, y le dice, sí, mamá, mira, tengo estas 3 opciones, ¿no? Y le da las opciones. Y entonces le dice la hija, lo que tú quieras, porque lo que vayas a elegir lo haces conmigo. Entonces, justamente su hija funge como este cuidador, que no es el cuidador principal, pero es uno de los cuidadores, y entonces es hacer las cosas a la par, ¿no? Claro. Y ayuda mucho a la empatía. Muy bien, tenemos... Dividir esas tareas es muy importante, porque a ella en ese círculo familiar, a ella le funciona que tome a su paciente en actividades de distracción. En ese curso de verano, eso en ella es bien o está haciendo bien su trabajo. Entonces, pues eso le compete a ella, ¿no? Y entonces a lo mejor otra persona que es cuidador, pues lo que le compete es bañarla todos los días. Si a eso a ella le funciona, está bien. Cada quien pone su granito de arena de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo también a la relación que tenga, ¿no? Entonces, qué padre que se puedan organizar de esa manera y qué padre que pueda decirle, pues tú elige, nos vamos a ir juntas. Es lo que buscamos, ¿no? Es uno de los objetivos con los cuidadores. Buenísimo, muy bien, muy bien. Tenemos a Rosa María, nos dice, ¿cuáles son los principales cuidados o estrategias que los cuidadores podemos tener sobre la nutrición de nuestro ser querido? Alimentación, tema crucial en este sentido. Sí, muy importante y también muy controversial, porque a veces es como los niños, tienes que comerte las verduras, tienes que acabarte todo tu plato, si no, no te me levantas de la mesa, ¿no? Y de pronto como que poner todas estas reglas al paciente se le torna pues muy aburrido, incluso a veces hasta retador de pues no quiero y a ver, oblígame a comer, ¿no? O sea, de pronto nos empezamos a poner en unos roles que no eran y que a veces no nos corresponden, ¿no? Entonces, no se trata de obligar a la gente a comer. Siempre hay que procurar respetar el apetito y los antojos del paciente, ¿no? Pasar por todos esos tratamientos, y los comentábamos la vez pasada, pues que ya me saben las cosas a metal, pues que tengo muchos náuseas, pues que tengo la boca seca, pues que tengo las úlceras en la boca, pues no se me va a antojar comerme un pescado frito, un filete de pescado, pues no se me va a antojar. Se me antoja una ensalada, o se me antoja un licuado fresco que tenga muchísimas cosas que me nutra y que lo sienta yo fresco, que no lo tenga que masticar porque me duele mucho la boca. O sea, todos esos antojos, respetarlos y respetar la saciedad. O sea, no va a cambiar en nada que se termine la albóndiga en ese momento a que se coma solamente la mitad. A veces hay que aprender a escuchar nuestro cuerpo y escuchar el cuerpo de los demás, ¿no? Todos sabemos hasta dónde llegamos, qué es lo que se me antoja, entonces respetar mucho esa parte. Claro, tampoco no le vamos a dar chocolates todos los días porque es lo que se le antoja, ¿no? O sea, siempre es muy importante que sea una comida variada, que sea suficiente y que sea muy saludable, pero de acuerdo a las preferencias de la paciente. Esta situación de licuados o de smoothies que han salido como mucho ahora de moda y que ponle chía y ponle todos estos superfoods que han salido, pues pueden ser muy buenos porque los licuados se toleran muy bien, son muy frescos, son ligeros y pueden estar muy cargados de nutrientes con todos estos alimentos, ¿no? Okay, muy bien. Yo justamente te iba a tocar el tema porque un paciente me puede decir, se me antoja el café, pero el médico dice que no toma café, ¿no? O se me antoja el chocolate y ¿qué tanto pueden o qué tanto se puede permitir tomar un poco de chocolate o un poco de café durante todo este tratamiento? Porque de repente somos como muy estrictos. Sí, es lo que decía, o sea, no vamos a comportarnos como mamás en el hijo que apenas está aprendiendo a comer. Hay que tratar de darles esos gustos ocasionales o no sé, a lo mejor la porción es muy importante. Se me antoja mucho el chocolate. Bueno, compramos una barrita de chocolate, la dividimos en 5. Te vas a comer un pedacito todos los días. O sea, no se está comiendo todo un chocolate, pero estás haciendo ese antojo, aunque sea con un pedacito, ¿no? Se me antoja el café, bueno, de calcetín, así poquitito café con tu agüita para quitarte al menos esa ansiedad, ¿no? Ay, es que se me antoja y a veces no estamos ni contentos porque es que yo quiero mi café. Bueno, hacerlo muy ligerito de vez en cuando y pues está bien.
¿no? O sea, como que esas porciones, nada más como para matar el antojo en ese momento. Para que se sienta también consentido el paciente, Sí, claro. considero, ¿no? Porque al final él es el que, aunque todos están involucrados, él es el que tiene que sacar como ese ánimo para seguir adelante, para decir, bueno, esto puede ser más llevadero. Y finalmente él es el que termina sufriendo físicamente todos los síntomas, ¿no? Toda la sintomatología, pues en él es donde recaen. Entonces, como consentirlo en esa parte, pues también está bien, ¿no? Un pastelito, bueno, te voy a dar una rebanadita chiquitita o un cuarto de la rebanadita nada más para quitarte ese antojo, ¿no? Tampoco no vamos a excedernos, pero tampoco no limitarlos y no es no. Claro. ¿Qué pasa si es al contrario? Digo, está padrísimo que los pacientes tengan antojos, pero hay veces que se les quita el apetito. ¿Cómo funcionamos como cuidador con esta parte de no tiene apetito mi paciente? En esa parte sí es un poquito más complicada porque lo que le ofrezcas no se le antoja, ¿no? O sea, como que no tiene ganitas de absolutamente nada. Entonces, pues es nada más estarle buscando y tratar de convencerlo de que aunque sea como un poquito, a lo mejor 10 veces al día come, ¿no? En la mañana, pues solamente quiso una manzana, bueno, una manzana. A las 3 horas una gelatina, bueno, una gelatina, ¿no? A las otras 3, 4 horas, un poquito más. O sea, esto de que vayan comiendo, sobre todo cuando uno tiene mucho apetito, que vayan comiendo un poquito a lo largo de todo el día, les va ayudando, ¿no? Como para ir conservando la fuerza y la nutrición. Y ofrecer siempre, en este caso que no hay apetito, ofrecer siempre cosas muy saludables, ¿no? O sea, no irse por no tengo ganas, pero pues cómete un pedacito de chocolate. Bueno, no, mejor vamos a darle cosas muy saludables para cubrir esa parte. Claro, porque también sucede que aquí el cuidador es crucial. Le doy a mi paciente lo más nutritivo y yo me como lo que o es rápido o se me antoja también, ¿no? Coman con sus pacientes. Que el cuidador coma con su paciente siempre también ayuda mucho, porque a veces la compañía es muy buena para abrir el apetito, ¿no? O sea, si me dejan ahí la comida y yo me voy, pues estando ahí sola a veces no se me antoja comer, no se me abre el apetito. Pero si yo como con mi paciente, cuidador con paciente, y empezamos a platicar y cómo te sientes y bla, 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 a veces comemos mucho mejor cuando estamos acompañados. Y eso se nota mucho a veces en los adultos mayores que generalmente comen muy solitos. Y cuando comen con alguien, comen mucho mejor porque él está rodeado de gente que te quiere, que te lo demuestra y con quien puedas entablar una conversación te va abriendo el apetito, ¿no? Entonces, preparen un mismo menú para ambos y coman juntos. Eso es un gran reto para los cuidadores. Sí, a veces los cuidadores se olvidan mucho de ellos mismos y esa es una parte que no debe de suceder, ¿no? Entonces, la alimentación, pues sí, como comentaba, no le doy lo mejor a mi paciente y yo me como un hot dog. No, prepárense lo mismo y coman juntos y coman de lo mismo los dos. Muy bien, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más. Gracias. Nos dice Marcela Sánchez, ¿podemos darle masaje a un paciente que tiene metástasis en hueso y cómo podemos darlo? Sí, no habría como contraindicación de dar un masaje, lo que sí es que no lo podemos hacer como de alguna manera muy, muy fuerte o muy intensa. Digo, el riesgo de fractura patológica es así como muy extremo, pero pudiera suceder, ¿no? O sea, dar un masaje suave, con aceitito, preguntarle a la paciente si quiere un aceitito con olor o sin olor para no generarle alguna náusea o alguna situación desagradable, pero se puede dar con algún aceitito suave, si quieren sin olor, hay algunos que son como neutros, es un aceitito neutro nada más para que resbale un poquito la piel. Masajear la zona que el paciente desee, generalmente la tensión siempre se acumula mucho en la espalda, en el cuello, pues masajear un poco ahí de manera circular el cuello, los hombros, bajar por la espalda, y eso relaja mucho al paciente. No hay así como una contraindicación como tal, pero hay algunos masajes que sí son como muy fuertes y que pasan el codo. Y bueno, esas situaciones ya no para no generarle molestia o dolor, pero un masaje suave en la piel con un aceitito es muy bueno. Puede ser incluso en los pies, cuando tienen los pies cansados o tienen los pies muy hinchados, un masajito en los pies para disminuir un poco la inflamación también es muy bueno. En las manos, etc. Muy bien. Lupita Robles nos dice, ¿cuáles son los principales cuidados que el cuidador puede tener con su paciente cuando hay metástasis en cerebro? ¿Principales cuidados, perdón? Principales cuidados que debe tener el cuidador para su paciente cuando hay metástasis en el cerebro.
Depende del estado del paciente. Cuando hay metástasis cerebrales, a veces empiezan con un poco de falta de memoria o incluso vértigo o pérdida de la visión. O sea, depende mucho del estado del paciente, ¿no? O sea, como comentaba, los cuidados se van a ir adaptando de acuerdo al estado y a los síntomas que tenga el paciente. Entonces, sí habría que ver específicamente en cuál es su caso para saber qué cuidados le puede proporcionar. Pero bueno, si hay una falta de visión, pues bueno, hay que tratar de orientarlo mucho en casa, ¿no? Si se le empieza como a anular la vista, pues tratar de orientarlo mucho, no mover muebles, o sea, dejarlo todo tal cual como el paciente lo conoce para que se vaya ubicando en su espacio. Ajá, al salir a la calle, pues siempre salir acompañado del brazo de alguien, al ritmo del paciente y pues ir indicando los pasos, ¿no? En el caso de mucho vértigo, hay medicamentos muy buenos para disminuir un poco ese vértigo, no levantarse muy rápido, caminar despacio a su ritmo y pues obviamente por periodos cortos incluso, ¿no? A lo mejor si se tiene que subir las escaleras, pues es como muy difícil para ellos porque tienen mucho vértigo, y pues nada más seguir como en eso, ¿no? Las náuseas, pues van con el medicamento o con los alimentos y con los consejos que ya habíamos comentado. El dolor de cabeza, igual llevar el registro del dolor de cabeza si le duele por la metástasis, dar los medicamentos adecuados para el dolor, etcétera, ¿no? Ok, muy bien, gracias. Dice Miranda Torres, mi mamá fue operada y tiene linfedema, ¿qué puedo hacer? Hay que ver el grado del linfedema, pero sí recomendamos mucho, si ya tiene muy inflamado su manita, hay algunas mangas que funcionan muy bien, así se ven como mangas para el linfedema y es como una venda que protege desde la mano hasta el hombro para disminuir un poco el edema que se tiene. No acercarse mucho a la lumbre. Recordemos que se pierde un poquito la sensibilidad en la piel, entonces de pronto puede salpicarle un poquito de aceite y la paciente no lo percibe, no lo siente y se puede generar una úlcera o se puede infectar. Como tenemos ahí todo el líquido linfático en el tejido, se puede infectar muy fácilmente o puede generar alguna úlcera o alguna complicación. Entonces, no acercarse al fuego para que no se inflame más. Cuidarse si va a coser, por ejemplo, o borda, o teje, o cualquier situación, pues nada más estar al pendiente de que no se vaya a lesionar su manita, mantener cubierta siempre con la manga para disminuir la elevación del brazo y los ejercicios. Hay clínicas de linfedema en algunos centros oncológicos donde les pueden indicar algunos ejercicios, les hacen vendajes para disminuir el edema y ejercicios para que vaya disminuyendo. Y siempre estar muy, muy al pendiente, ¿no? De cómo va aumentando el volumen, comparar sus manos, qué tanto más ha hinchado, no utilizar anillos, no utilizar pulseras, ni nada que le presione más el brazo. Cuando vaya a sus consultas, pues siempre avisar. Incluso cuando no tienen linfedema, cuando a una paciente se le quitaron muchos ganglios de ese lado, no tomar la presión de ese lado, no tomarle muestras de ese lado para no generar una presión que pueda desencadenar el linfedema. Claro, ¿no? Por ejemplo, este seguimiento de la paciente que se le va hinchando en una mano, lo podemos poner en la bitácora. Exactamente, sí, podemos poner en la bitácora, hoy amaneció más hinchado, y en la consulta, pues avisar, ¿no? O sea, qué tanto se hunde mi dedo cuando yo lo presiono, si de plano ya no tolera la ropa o la manga incluso ya no la tolera, etcétera, etcétera, ¿no? Para ir informando adecuadamente con nuestros médicos. Claro, importante, las mangas del linfedema tienen que ser recetadas por un especialista, no son mangas que se compren en cualquier lugar ni en cualquier establecimiento, aunque el establecimiento se dedique a la venta, perdón. Por favor, consulten con su médico porque hay personas que lo requieren y hay personas que no. Entonces hay que darle seguimiento siempre con su médico, ¿vale? En esta parte de repente de ver a mi paciente, adoptamos ciertos roles. ¿Cómo pongo límites o cómo voy delimitando la conducta de mi paciente? De si puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Es que esto te dijo el doctor que no lo hagas, ¿por qué lo haces? Es complejo de repente entrar en el rol de cuidador porque como tú bien mencionabas hace rato, nos convertimos en papás y mamás de nuestros papás o de nuestro paciente en general, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podemos manejar esta parte de los límites para que también de repente el paciente, el paciente y el cuidador no pierdan la cabeza ambos, ¿no? Sí, de pronto hay mucha confrontación, ¿no? En lo que sí se puede y no se puede. Infórmense mucho. Pregunten mucho en las consultas. A veces hay cosas que se les olvida preguntar por pena, por miedo. Ahora sí que con quien más confianza le tengan, sea su médico, su enfermera pero alguien capacitado, pues alguien del equipo interdisciplinario, multidisciplinario que esté atendiendo a su paciente, pregunte, oiga, ¿puede bajar las escaleras?
puede cocinar, puede, no sé, a lo mejor es chofer, ¿no? El paciente puede seguir manejando. A lo mejor mi mamá trabaja bajo el sol todo el día, oiga, puede seguir trabajando bajo el sol. O sea, pregunten siempre todo, absolutamente todo. Por eso les decía, en la bitácora anoten las dudas porque de repente se nos olvida. Llegamos a consulta, ¿alguna duda? No. Y cuando llego a mi casa, ya saco todo mi pergamino, no le pregunté esto, ni esto, ni esto, ni esto. Anoten todas las dudas que les vayan surgiendo y siempre pregúntenlas a su equipo interdisciplinario, ¿no? ¿Qué sí se puede y qué no se puede hacer? Y en presencia del paciente, ¿no? O sea, porque a veces también les queremos como preguntar cosas en secreto y demás. No, es que dice el doctor que sí. Ah, bueno, yo no sé, ¿no? O sea, a mí no me dijo. Bueno, oiga, escuchen a ambos qué sí puede y qué no puede hacer, y no tanto como acusando, ¿no? Sino como saber simplemente qué actividades se pueden seguir desempeñando y motivar al paciente. A veces los pacientes pues también están muy deprimidos y dicen, no, es que sí puedes caminar, pero no quiero caminar, ¿no? O sea, pero te va a hacer bien, mira, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como tratar de negociar y de convencer en esas situaciones que sí puede lograr y que no puede hacer en ese momento. Tal vez después sí las pueda hacer, ¿no? Pero en ese momento en específico no puede realizarlas, ¿no? Por su seguridad. Ir mediando como mucho esa situación. Que también tiene que ver, ya lo habíamos visto en un tema anterior, mucha comunicación con el paciente, ¿no? Porque al final son un equipo y van a trabajar en conjunto. No se trata como de que uno venga a imponer, porque aparte tenemos problemas con relaciones de poder constantemente. Sí, Entonces, de imponer, sí, claro, por supuesto, de yo sí, tú no, ¿no? Entonces es importante esta parte. Además de la nutrición que debe tener el paciente, el ejercicio, el paciente con el cuidador, ¿qué otros consejos que has visto como en general de, híjoles, que de repente la gente, no sé, necesita un curso de primeros auxilios? ¿Qué recomiendas en este sentido? La verdad es que el curso de primeros auxilios, sí, totalmente. Cualquier cuidador debería de estar capacitado para dar una primera atención o al menos saber qué hacer. Porque es verdad, o sea, gente que no tiene relación con el tema o que no ha estudiado sobre el tema no saben qué hacer si de repente mi paciente se desmayó. Y me altera, me pone muy mal el saber que mi paciente puede sangrar cuando eso, sobre todo cuando son tumores hemato-oncológicos, bueno, no tumores, sino enfermedades hemato-oncológicas como leucemia y demás. Saber que mi paciente puede sangrar y puede morir por esa situación, a los cuidadores les pone muy mal, ¿no? Entonces, saber qué hacer en esos casos es muy importante. En muchas instituciones de salud, y permítanme comercial, en el Instituto de Nutrición, se imparte un taller para cuidadores. Está enfocado en cuidados al adulto mayor, pero da herramientas en general para todos los que tenemos que cuidar a alguien y que no tenemos conocimiento de estos temas. Entonces, sí es muy importante un taller pequeño. La verdad es que los talleres de RCP o de cuidados de primeros auxilios no son muy largos, no crean que van a estar 3 meses, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. No, son talleres muy rápidos, que incluso se dan en una sola sesión de qué hacer en el momento de que mi paciente tiene alguna situación de urgencia, ¿no? Cómo responder en ese primer respondiente, ¿no? De responder en primeros auxilios. Son talleres muy pequeños y yo creo que sí es básico que los tenga todas las personas que cuidan a ese paciente, todas. Porque no solamente es el principal cuidador, si él no está, bueno, ¿quién más va a actuar? Todos deberían de tomar ese taller. Algunas situaciones como las heridas, ya muy específicas de cada paciente, ¿no? O sea, si mi paciente tiene una úlcera por presión porque lleva en cama 2 meses, ¿cómo la tengo que cuidar? La mayoría de las instituciones de salud ya tienen enfermeras especialistas en cuidados de heridas y ostomías, estos estomas que también de pronto tienen los pacientes. Tenemos enfermeras especialistas en esto, entonces acercarnos con ellas y preguntarles todas nuestras dudas con ellas, que ellas son las que nos guían el tratamiento, estar siempre en comunicación, también es muy importante para ir atendiendo esas situaciones especiales, ¿no? O sea, ¿qué hacer? Mi paciente se tiene que llevar una nutrición a casa, ¿no? Por un estómago, tiene una sondita conectada al estómago y por ahí se le está alimentando. Bueno, la enfermera tendrá que darme esos cuidados y yo preguntarle a la enfermera cómo lo limpio, cómo tengo que preparar la alimentación, está fría, tiene que estar a temperatura ambiente, qué tan alto la puedo colgar, qué tanto le tengo que abrir a la carretilla esta, o sea, todo ese tipo de cosas es capacitación que se tiene que dar cuando el paciente sale del hospital, despejar todas nuestras dudas para que podamos atenderlo bien en casa, ¿no? Y en las consultas subsecuentes, seguir despejando las dudas, si va a avanzar, si va a progresar, si le va a retirar, si no, etcétera. Y en ese momento, cuando sale el paciente de la consulta, la enfermera especialista nos apoya
para todas las preguntas, siempre y cuando por favor las tengan. Sí, la enfermera que esté a cargo de su paciente tendrá que darles todos esos cuidados después o al alta para que lo puedan llevar con su paciente. Y si por alguna razón nadie les ha dicho cómo manejarlo, pregunten, no se vayan así. O sea, no es de que ya me lo dieron de alta, vámonos. No, a ver, tú tienes una úlcera, una herida. ¿Cómo la vamos a cuidar? ¿No? Porque a veces de pronto también la carga de trabajo en el hospital, de repente se nos fugan algunos pacientes con alguna situación en específico. Entonces siempre pregunten antes de irse, ¿mi paciente se lleva una alimentación, se lleva una herida, se lleva un estómago o no se lleva nada? O se lleva medicamentos para el dolor, ¿cómo los voy a manejar? ¿No? O sea, ¿con qué especialista me va a mandar para manejar esta situación en particular que estoy teniendo con mi paciente? Sí, claro, por supuesto. Pregunten aunque ustedes crean que las cosas son muy obvias o que ustedes van a poder resolverlo en casa. No se queden con ninguna duda. O que incluso a veces les da mucha pena. La situación en materia sexual les da mucha pena a los pacientes, pero siempre pregunten, ¿no? Sobre todo cuando el cuidador es el esposo o la esposa. Todo este tipo de situaciones que a veces creen que es en lo último que deben de pensar, para muchas personas es muy importante, ¿no? Y forma parte de su calidad de vida y por supuesto, ¿no? Es parte de nuestra integridad como personas. Entonces pregunten también. Claro. Que no les dé pena. Acabas de tocar un tema muy importante. Ahorita pasamos allá. Nada más nos preguntan acá, ¿qué es el estómago? El estómago es una comunicación de un órgano hacia el exterior. Puede ser algo que se hace en el intestino, puede ser algo que se hace en el estómago, puede ser algo que se hace incluso aquí en la garganta. Ajá, es una comunicación de un órgano que está dentro hacia afuera. A algunos pacientes, sobre todo oncológicos, se les tiene que realizar un estoma para que evacúen hacia afuera, digamos, ¿no? O sea, se les hace una comunicación del intestino hacia afuera y se les coloca una bolsita para recolectar porque ya no pueden evacuar de la manera habitual por el recto. Eso es un estoma, es una comunicación de dentro hacia afuera y requiere muchísimos cuidados y sobre todo mantenerlo mucho en observación para detectar cualquier dato de alarma que pudiera perjudicar o que nos pudiera llamar la atención. Entonces es algo en lo que sí tienen que estar muy bien capacitados y sobre todo orientados los cuidadores para saber cómo manejar, cómo cuidar. Muy bien. Nos dice Silvia Juárez, ¿cómo puedo ayudar emocionalmente a mi familia, a mi familiar, con cáncer de mama metastásico? Pues sobre todo estar bien uno mismo, ¿no? O sea, la inteligencia emocional no es algo que debemos de manejar solo en los pequeñitos, es algo que debemos de manejar todos, ¿no? Entonces, si nosotros no sabemos manejar o expresar adecuadamente nuestras emociones, no podemos como recibirla de los demás ni enseñarle a los demás a cómo manejarlas, ¿no? Entonces, es muy importante el apoyo psicológico en el paciente oncológico y en cualquier tipo de paciente con una enfermedad crónica. El apoyo psicológico es fundamental porque nos va a permitir relajarnos nosotros, relajar a nuestro paciente y saber cómo manejar muchas situaciones, no llegar a estas zonas de confrontación, de lucha de poder, de ahora tú eres mi mamá, pero ahora yo te estoy cuidando y me obedeces a mí. O sea, no, tenemos que aprender a manejar mucho las emociones y nada como un experto en el tema para que nos pueda orientar así. Amamos a nuestros pacientes, o sea, es indiscutible, ¿no? Cuando cuidamos a alguien, lo amamos, pero amar no significa sacrificarse por él, ¿no? Sino también estar bien con uno mismo. O sea, yo te amo y te quiero cuidar, por eso yo también me voy a cuidar a mí para poderte cuidar a ti, ¿no? Tenemos un par de comentarios más. Nos dice Rosalba Mendieta, ¿qué datos de alarma tenemos que tener presentes los cuidadores? Alteraciones de la conducta, alguna alteración en el estado de salud, ¿no? O sea, acaba de pasar por la quimioterapia y de pronto ella me dice que se le están durmiendo los dedos, ¿no? Ajá, pues hay que notificar. O tengo muchísimas más náuseas de lo normal, o estoy vomitando en exceso. Siempre el vómito y la náusea es algo esperado, la diarrea es algo esperado después de una quimioterapia en la mayoría de los casos, pero si se me está saliendo de control, tengo que irme a urgencias. No me puedo esperar hasta el siguiente mes a mi consulta y que ya lleve a mi paciente todo deshidratado. No, unas náuseas muy crónicas, o sea, que no puede tolerar ni el agua y todo lo vomita, eso ya no es normal, eso no está bien y mi paciente se me puede deshidratar o puede entrar en un desequilibrio de electrolitos también por el exceso del vómito. Hay que irse a urgencias.
la diarrea, una diarrea que no deja de evacuar, va cada media hora al baño y lleva 10 evacuaciones en un día, esto ya no es normal. Entonces hay que irnos a urgencia para que no se nos deshidrate nuestro paciente, ¿no? O sea, cosas que salgan de lo habitual. Todas esas situaciones que ya no son las esperadas o que no son las comunes, es en lo que tenemos que actuar, notificar. Por favor, nunca automedicar a los pacientes, jamás, jamás automedicar. Si no sé qué puedo hacer, entonces me lo llevo a urgencias si es una situación muy grave. Si no es una situación muy grave, pero no sé qué hacer, muchos de los médicos ahorita ya facilitan algunos medios para comunicarse en caso de duda, ¿no? Oiga, ¿sabe qué? Ya le di 3 rescates a mi paciente, que son los máximos que tiene permitidos, y el dolor no se le quita. Lo tengo aquí en un grito de dolor. Ah, bueno, pues seguramente me lo tendré que llevar a urgencias o me lo van a recibir en la consulta, yo qué sé, ¿no? O sea, todas esas cosas que salgan de la normalidad es lo que yo tengo que estar vigilando en mi paciente. Y nos remitimos otra vez a la bitácora, chicos, ¿vale? ¿Cuáles son las preguntas más comunes que te han hecho los cuidadores? Pues es que es toda esta situación de cuestiones en específico, ¿no? O sea, cómo le cuido la herida, cómo le cuido el catéter, a veces también esa es una, cuando tiene la quimioterapia, ¿cómo le puedo cuidar su catéter? Ya sea que lo tiene dentro o que lo tiene expuesto, ¿no? O sea, si puede hacer esfuerzo, si no puede hacer esfuerzo, se puede meter a bañar, puede nadar, y pues sí, ya depende mucho de la particularidad de los pacientes, ¿no? A grandes rasgos, ¿cómo cuidamos un catéter expuesto? ¿Cómo cuidamos un catéter? Cuando es un catéter que es visible, que es un catéter externo, no se debe de mojar, no puede nadar, no se puede bañar en regadera, o si lo hace, lo tenemos que hacer por pasos. Primero le meto la cabeza, se la lavo, la seco muy bien, que no le caiga agua, y después le lavo el resto del cuerpo, protegiendo aquí que no se moje. ¿Por qué lo tengo que cuidar mucho? Porque si se humedece es más propenso a infecciones. Entonces, si a mi paciente le gusta salir a caminar y con este calor que de pronto nos hace sudar a todos y el paciente suda mucho, eso hay que evitarlo también, porque se queda húmedo y si yo voy hasta los 7 días a mi revisión, seguramente ya está todo despegado, todo sucio y eso es muy propenso a infecciones. Es una conexión que estamos teniendo del exterior hacia adentro. Si cualquier infección en este catéter se me va a la sangre y puede ser muy perjudicial para mi paciente porque tiene sus defensas muy bajitas, ¿no? Entonces, que no se despegue, que no se humedezca, y que si yo ya lo veo ahí como medio sucio y demás, y que a veces la tela que usamos para fijar, que se llama Tegadermo, Hyperfix o lo que sea, se desprende muy fácil en algunos pacientes o les genera mucha dermatitis, que son de piel muy delicada y les genera mucha dermatitis. Bueno, todo eso avisarlo, ¿no? Sabe que le da muchísima comezón y de pronto ya está todo rojo, rojo, rojo. Bueno, entonces hay que avisarle a la enfermera para que le ponga un protector, para que haga quizá una curación más chiquita o para que busque alternativas de telas para fijar para que sea más funcional en cada cita que tiene, ¿no? Generalmente se revisa cada 7 días ese catéter, pero es como de lo principal, que no se despegue, que no se moje, que no se ensucie y que no le genere como mucha irritación. Okay. Y cuando un catéter no está... Cuando el catéter no es visible, está dentro de la piel, recomendamos mucho no dormirse, incluso también cuando el catéter está por fuera, no dormirse mucho de ese lado para no apresionarlo o no cargar cosas pesadas de ese lado, sobre todo cuando el catéter está dentro para que no se pueda girar, a veces se gira o a veces incluso se puede botar, decimos que migra por el esfuerzo o cualquier situación, ¿no? Por mucha presión y demás. Cuando el catéter está dentro, ahí sí se puede bañar en regadera normalmente, se puede meter a bañar, si suda no pasa nada porque no está expuesto, ¿no? O sea, ambos catéteres tienen sus ventajas y sus desventajas, pero en ambos sería como los cuidados más generales que se tendrían con este tipo de catéteres. Retomando un poquito la pregunta anterior, que decía que otros datos de alarma debo de tener pendientes, el estado de conciencia de nuestro paciente, ¿no? Hay que observar mucho si se le empiezan a olvidar las cosas, o si de pronto ya me cambia un tema de algo que no estábamos hablando, o que de pronto empieza a referirme cosas que no están sucediendo. O sea, el estado de conciencia es muy importante. Si ya se está durmiendo más de lo habitual, si me está costando mucho tiempo despertarlo, a veces algunos medicamentos generan mucha somnolencia en nuestros pacientes. Entonces también hay que estar muy al pendiente de eso, ¿no? Porque nuestra intención no es mantenerlos dormidos todo el día, ¿no? Sino solamente relajarlos un poco quizá. Entonces todas esas situaciones también hay que estar muy al pendiente, ¿no? Y preguntar mucho cómo deben de tomarse los medicamentos, porque algunos medicamentos es mejor tomarlos en la mañana, otros es mejor tomarlos en la noche, o un medicamento de preferencia ir antes de este otro, porque si no interactúan.
aumentan la potencia de uno o disminuyen la potencia del otro y eso también es perjudicial. Entonces también siempre que les indiquen algún nuevo medicamento o que les den su lista de medicamentos, preguntar. ¿A qué hora es preferible que se tome este? ¿Se los puedo dar juntos? Porque a veces tiene 3 medicamentos juntos, pues tómatelos todos, ¿no? Y no, ¿cuánto tiempo debo dejar pasar en uno de otro? ¿Cuál me debo de tomar primero? ¿Cuál me debo de tomar después? A veces son cosas que no le damos como mucha importancia, pero sí son muy importantes, ¿no? Porque algunos medicamentos pueden disminuir la efectividad en unos y en otros. Muy bien, muchas gracias. Un último consejo que nos quieras dar. La verdad estamos muy contentos contigo, estamos fascinadas escuchándote. Entonces, ¿algún último consejo o algo que le quieras comentar a los cuidadores? Es muy difícil tener el trato con estos pacientes, sobre todo porque a veces no estamos debidamente capacitados. Yo sí les recomiendo mucho, busquen un grupo de apoyo a cuidador. En verdad, les va a ayudar muchísimo. Un grupo de ayuda no solo para compartir experiencias y consejos de qué me funciona, qué no me funciona, sino también para que los expertos me digan qué hacer en caso de, ¿no? Vuelvo a referir el curso que tenemos en el instituto, les da muchas herramientas sobre cómo cuidar. A veces hay cosas que no tomamos mucho en cuenta, como esto del reloj, o sea, y es muy importante mantener a los pacientes actualizados en el día y la hora, sobre todo cuando no salen de casa. Si es un paciente que no se puede mover, nos enseñan en el curso cómo moverlo, cada cuántas horas lo debo de mover para que no se le generen úlceras, si tiene úlceras, cómo cuidar las úlceras, esta cuestión del ejercicio, esta cuestión de los primeros auxilios, qué hacer en caso de, en el manejo del dolor, en terapias de relajación. Estos grupos de ayuda les ayudan muchísimo a despejar todas esas dudas, a sentirse como más relajados ellos mismos, porque pueden externar todas esas. Sí, claro, o sea, porque de pronto no sabemos todo lo que podemos hacer por nuestros pacientes, ¿no? Entonces, estos grupos les ayudan mucho. Si pueden tener estos cursos de capacitación al cuidador, sería excelente. Desafortunadamente, no todos son muy accesibles al bolsillo de todos, pero si se puede tomar, adelante. Entonces, les ayudaría muchísimo para sentirse todavía más fuertes y con mucho más conocimiento para apoyar a sus pacientes. Y los grupos de autoayuda o de ayuda, pues les ayudan como a hacer catarsis de todas estas emociones y les ayuda bastante. Entonces, sí es así como de lo básico. Nunca duden en decir no puedo, o sea, porque a veces que nosotros digamos no puedo, ya me rebasé, está como satanizado, ¿no? Pero si estás cuidando a tu mamá, ¿cómo me vas a decir que no puedes? Pues es que a veces no se puede y todos tenemos nuestro límite. Entonces no teman decir no y busquen ayuda. Muchísimas gracias. Qué bonito, de verdad que padre por este lado. Y esto su consejo me lleva a mi comercial ahora. Queremos invitarlos aquí en Fundación CIMA. Tenemos grupos justamente para familiares, de apoyo a familiares, el segundo jueves de cada mes. Por favor, si tienen algún interés en esto, pueden llamar al 5574-9058 a la extensión 101. Y también en el grupo de Tanto por Hacer tenemos un grupo para cuidadores. Los invitamos, por favor, a que participen. También, de igual manera, todos estos temas que estamos compartiendo, todas las dudas que ustedes tengan las pueden escribir y poquito a poquito se las vamos a ir resolviendo. Tenemos a una psicóloga y muchísima gente, de verdad, que está al pendiente de todas sus dudas. Expertos como Judith, como otros ponentes que han estado aquí, de verdad, maravilloso. Y, pues bueno, cuenten con ello, ¿vale? Hay que darle clic en la sección de grupos, que tienen en la columna izquierda y hay que seguir las instrucciones, ¿vale? Eso es todo. Yo te quiero agradecer de verdad muchísimo, Judith. Qué maravilla tenerte de este lado. Gracias a ustedes por su tiempo y nos vemos dentro de 15 días en el siguiente Facebook Live.